Como cada inicio de mes, toca valorar lo que ha sido el pleno del ayuntamiento, en este caso del pasado mes de mayo, y para ello vamos a hablar con Manuel Sánchez, portavoz del Grupo Socialista. Muy buenos días y gracias por venir a los estudios de Onda Cero. Buenos días, muchas gracias y estoy encantado de estar aquí contigo en esta primera entrevista que vamos a hacer y que seguro que nos va a salir muy bien. Hablando de este pleno, justo el de abril fue un poco, bueno, casi prácticamente ni fue, y este ha sido todo lo contrario, con muchas propuestas, y me gustaría que nos comentases, ¿no?, las dos mociones y la propuesta que habéis llevado al pleno por parte del Grupo Socialista. Sí, se acumularon mociones que llevábamos para el pleno anterior y además coincidió con algo muy importante que había sido sin duda, tú como aficionado que eres al deporte también, que me has comentado que has cubierto muchas noticias deportivas, pues coincidía plenamente con un mes que había sido para el deporte local espectacular, con el ascenso a Segunda Red del Calvo Sotelo, con el ascenso del baloncesto Buda Tatu también de su categoría, con el BSR Puertollano AMIAP, en fin, ha sido un mes cargado de éxitos deportivos en los que quisimos felicitar primero a todos estos clubs, también a los promotores por las grandes promociones que habían hecho, ya sea en la Legua, en la Central, una velada de boxeo que hubo, donde la participación fue bastante importante. Entonces aprovechamos ese pleno no solamente para felicitar a todos estos componentes, sino también pues para proponer, lanzamos un ruego en el que proponíamos dos acciones inmediatas para fomentar el deporte local, porque consideramos que el ayuntamiento debe de ser el multiplicador de estos éxitos deportivos. Eran dos líneas de acción directa, una primera con una campaña institucional en la que el ayuntamiento pusiese todos sus medios a disposición de los clubes para captar más socios, y luego otra que actuase el ayuntamiento como puente de estos clubes y de la empresa privada para poder captar lo que sería pues la promoción, ¿no? Que es tan importante, y el patrocinio pues para que estos clubes sigan luciendo igual de bien y sigan teniendo tan buena salud. Hablando de esto, lo catalogasteis, ¿no?, como el año de oro, la época dorada, ¿no?, del deporte en Puertollano. Puertollano ha tenido muchas épocas doradas del deporte. Puertollano es una de nuestras cartas de presentación, es el deporte hacia la provincia y hacia la región. Y es cierto que este ha sido muy importante. No podría ser el que más, pero sí ha sido muy importante. Y por eso debemos de seguir trabajando por el deporte local y sobre todo por la autonomía de nuestros clubes. Perfecto, la verdad es que ha quedado todo detallado a nivel deportivo. El resto de las dos mociones, pues ya que hemos hablado y hemos cerrado nuestra propuesta deportiva en el que comentabais, ¿no?, que el ayuntamiento diese un paso adelante pues para ayudar a esos clubes a captar socios y también que obtuviesen esa financiación privada, que al final es lo que les da el paso adelante a esos clubes pues para seguir fomentando la marca puertollano allá donde vayan. Así es. Y luego llevábamos dos mociones pues que eran unas mociones, creo que eran unas mociones muy sencillas, pero que buscaban proteger lo que es nuestra memoria histórica y también proteger lo que era nuestro patrimonio también histórico. En cuanto a la memoria, llevábamos la moción de construir o de que se crease un monumento para 3 vecinos que tristemente fallecieron durante el COVID. Eran 3 vecinos sanitarios que estuvieron en primera línea como muchos otros, pero por circunstancias tuvieron la mala suerte y la desgracia de fallecer. Entonces propusimos que para estos vecinos, para estos sanitarios, se hiciese un reconocimiento. Salió adelante nuestra propuesta, era un conjunto escultórico lo que queríamos plantear y lo que se planteó. Es cierto que el resto de partidos propusieron que también se hiciese algo más grande, que englobase también pues a los demás cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, demás funcionarios, gente que estuvimos en primera línea durante esos días de incertidumbre, y por supuesto dijimos que sí. ¿Dónde ya se tiene ubicado, se tenía en mente pensado, solo era la idea y ya más adelante con nosotros el apoyo? Nosotros siempre proponemos la idea para que sea algo participativo, para que sea algo en el que la ciudadanía también esté implicada, que sea con consenso con el resto de grupos. Por lo tanto, nosotros dejamos totalmente abierto para que se haga por unanimidad y al gusto de todos.
Y como te decía, institucionalmente una ciudad madura es la que sabe recordar a hacer un reconocimiento concreto de algo más extensible. Por lo tanto, le dijimos que sí, que estábamos dispuestos también a aceptar sus propuestas y que en el fondo es así como tiene que ser. Al final eso, tener ese acuerdo, ese consenso como comentas. Hemos comentado esta primera moción. Vamos con la segunda. Bueno, pues la segunda, como te decía, era pues, para preservar nuestro patrimonio histórico. Estamos hablando que Puerto Llano tiene 3 relojes que son la envidia, ya te diría, de muchas ciudades. Concretamente hay uno de ellos, que es el reloj de las flores, que vemos tanto en el paseo. Solamente decir que hay 3 en España, uno que está en Canarias, otro que está en Santa Cruz de Tenerife, otro que está en La Coruña y el nuestro, que está en el Paseo de San Gregorio. Y internacionalmente hay uno, pero que está en Ginebra, en Suiza, fíjate, la cuna de la relojería. Entonces, creemos que lo que se debe de hacer es, en primer lugar, hacer un estudio exhaustivo de todo lo que necesita el mantenimiento de ese reloj para conservarlo, para intentar que vuelva a ser visitable por dentro. Es más, también se propuso que esas visitas pudiese llevar dentro, que vieran la maquinaria, que vieran cuál es el funcionamiento y, por supuesto, todo esto se hace para que al final se les pueda incluir como bien de interés turístico porque es la forma legal de preservarlos más efectiva que podemos tener. Vamos, un poco parafraseando también lo que se busca con el Museo de la Minería, ¿no? Que también la gente, pues, ya que se inauguró pero todavía no se ha abierto, que la gente pueda bajar, pueda verlo in situ y tener otro atractivo más a nivel turístico en Puerto Llano. Lo has definido muy bien. El reloj ya fue, creo que coincidiendo con la feria de la relojería mecánica, se hizo algún tipo de visita en su interior, pero guiada, pero lo que queremos es que se abra pues, a la ciudadanía, que se vea todo su funcionamiento interno, que la verdad es que es muy interesante y que también se explique la historia de ese reloj. Ahora vamos a hablar un poco de todo lo que sucedió en el pleno, que fue bastante, pero hubo 2 puntos muy importantes, que fue el litigio todavía que sigue adelante, que para que los oyentes y espectadores, en este caso también más de televisión, pues si no lo han visto o no se han informado bien, pues nos cuentes, Manuel, de primera mano qué está sucediendo, ¿no? En este caso, pues de todo a la hora del paseo y que siga afectando a nivel judicial. En primer lugar, decirte que de la hora del paseo se sabe poco. Al igual que el resto de ciudadanos, como grupo municipal, y he de decir que se sabe poco. Por eso acabamos de registrar una petición en la que nos expliquen cuál es el estado de ejecución de la obra, que por favor nos enseñen el proyecto y, muy importante, vamos a intentar que ese proyecto se abra a la ciudadanía. No solamente para nuestro interés, para ver cómo va ese proyecto, también queremos que ese proyecto se abra a la ciudadanía. Los vecinos deben de ver cuál va a ser su paseo y tienen que saber cómo van esas obras. Y también queremos ver las obras de interior del parking, que creo que ya recientemente se va a cumplir el plazo de entrega, el plazo que decían que iban a terminar la obra y sigue estando como está. En cuanto al tema que se trataba, bueno, pues se trataba pues el asunto del Burger King, de la parte de arriba, que como ya todo el mundo sabe, hay una licitación y está judicializado, pues porque ambas partes no llegan a un acuerdo entre ayuntamiento y el licitador que estaba ocupando ese espacio municipal. Claro, todavía sigue ese proceso, al final todos estos trámites son para largo y si al final no se llega a ese acuerdo, como comentabas, pues tiene pinta que hasta que no se resuelva vía judicial no vamos a poder tener más información. Y otro de los puntos importantes es el POM, el Plan de Urbanismo, ¿no? De Organización Municipal, de Ordenación Municipal, en el que el Grupo Popular afirmaba, ¿no? Que la Junta había echado para atrás el proyecto y que había que empezarlo de nuevo y que se habían tirado unos 800.000 euros. Siempre se dice que una mentira bien hecha es la que lleva parte de verdad. Y por eso el señor Ruiz miente también. Porque siempre hay una parte de verdad. Este proyecto no se ha tirado a la basura, ni mucho menos. Este proyecto está redactado y está hecho. Lo que hay que hacer ahora es actualizarlo con las necesidades actuales que tiene y con la... tenemos que tener en cuenta que ahora llega Inmun Steel y que también tiene un plan de interés que hay que incorporar. Por lo tanto, lo que se necesita es la actualización de ese POM. También decir que desde que han entrado ellos, ahora es cuando se han puesto a mover el POM.
Para repetirlo, ¿no? Un poco que el POM está bien redactado, solo que hay que actualizarlo un poco a las demandas y necesidades de la Junta. Sí, ocurre como pasó con la calle Alejandro Prieto, que decían que si el proyecto estaba mal, que no sé qué, no se ejecutó y al final presentaron luego un año después el mismo proyecto que ya habíamos hecho anteriormente. Aquí lo que se tiene que hacer es actualizarlo con las necesidades actuales y en ningún momento la Junta ha requerido al Ayuntamiento, sino que han sido los técnicos municipales los que se han puesto en contacto con los técnicos de la Junta. Seguimos hablando volvemos al paseo, Sí. porque justo uno de los temas, ¿no?, que también fue comentado y fue preguntado más adelante por el alcalde, fueron esos plataneros que se han retirado una vez plantados. No sé si ahí habéis preguntado también a vecinos, porque los vecinos estaban molestos, ¿no? Por eso se hizo ese cambio de los plataneros. El alcalde, el señor Ruiz, se está empezando ya a dar cuenta, se está empezando a dar cuenta ahora, pues que esto no es su empresa y que un ayuntamiento lo gobiernan sus vecinos y un ayuntamiento lo controlan sus vecinos y que si un vecino tiene una queja y hay una queja ciudadana hay que escucharla. Y cuando todos los vecinos le pedían que por favor se retiraran esos plataneros, bueno, pues el hacerlo no es rectificar, no es dar marcha atrás, es simplemente lo que tiene que hacer es escuchar a la ciudadanía. Alegó que estaban en el proyecto inicial, también estaban en el proyecto inicial la reestructuración de las fuentes o quitar las fuentes y las ha mantenido. Por lo tanto, eso no es excusa para haber tardado tanto tiempo y haber tensado tanto la cuerda con los vecinos. Esos árboles, que es lo que comentó el alcalde, se van a llevar a la de Saboyal, así que ya hilo y toco el tema de la de Saboyal, que se ha sacado a licitación, corrígeme si me equivoco, pero que este año no se va a abrir finalmente. Fíjese, yo creo que sí se va a abrir. Creo que se va a abrir. ¿Por qué? Porque la va a abrir no por los vecinos, la va a abrir por él, para poder decir que la ha abierto. Entonces, creo que no le va a importar abrirla en agosto, simplemente para ir allí y decir que la abrió. Tenga en cuenta que el próximo año hay elecciones y no podría inaugurarla dentro del plazo. Por lo tanto, al igual que está ocurriendo con los toldos, al igual que está ocurriendo con muchísimas más licitaciones que se están quedando desiertas, yo ya lo comenté anteriormente, estábamos preocupados porque eso es una parálisis que se produce en la población, en la ciudad. Cuando las licitaciones se van quedando desiertas, pues ocurren cosas como estas, que al final vamos con el tiempo muy, muy, muy escaso. Si se hiciese pensando en el vecino, la de Saboyal ya hubiera estado abierta porque se hubiera empezado a licitar en su momento y se hubiera hecho con tiempo. Sabemos que eso está ahí, desde que están ellos no la han abierto. ¿Se va a abrir? Pues sí, incluso si tiene que ser el 15 de agosto, pues la abrirá para ir allí y hacerse su foto. Y me imagino que llevarán alguna toalla de Sueña Puertollano o algún bañador de Sueña Puertollano. Claro, porque al final se confirmó ayer la apertura de la piscina de la calle La Copa y no se había confirmado la de Saboyal, entonces pues mucha gente también entendía pues que quizá no se hubiese abierto porque al final es posible que tengan que hacer alguna obra, algún mantenimiento de tantos años sin uso, como comentabas. Claro, eso ya lo sabíamos, que tenían que hacer esa obra y ese mantenimiento, pero eso ya lo sabemos desde el principio. No es nuevo, no es que haya surgido ahora ningún inconveniente en esa piscina. Y ya para ir cerrando y recapitulando un poco, ¿no? Hemos destacado, ¿no?, la importancia de los vecinos en esas tomas de decisiones, por ejemplo, con el caso de los plataneros, la actualización, que el POM estaba bien redactado y ajustado, pero que hay que actualizarlo a las necesidades actuales. Y sobre todo también destacar, ¿no?, el tema del reconocimiento a la gente, en este caso de que falleció por la pandemia, en lo cual pues es un gesto bonito y que es importante recordar pues la fortaleza que también tuvieron estos vecinos de Puerto Llano y por último el tema del reloj, ¿no?, que se propone hacer visitas guiadas y abiertas para mantenerlo y hacerlo también bien de interés turístico. Pues lo has resumido fenomenal, has hecho un esquema de los puntos claves de los que se llevaron a este pleno por parte del Grupo Municipal Socialista. Te ha faltado destacar el deporte. Eso es. Te ha faltado destacar el deporte, que insisto que es nuestra carta de presentación y que representa muy bien los valores de nuestra ciudad. Y muy bien, la verdad es que lo has resumido muy bien.
Y que además de deportes, justo también, por ejemplo, tuvimos la tercera competición nacional de esgrima en Ciudad Real. Llegó el evento de CrossFit, pero que también afecta a Puertollano porque el organizador es de aquí. Al final se está moviendo mucho en ese sentido y yo creo que eso también, como dices, da vitalidad a la ciudad, más allá de los equipos, que también se alberguen torneos y competiciones, como también la que habías dicho de peleas, ¿no? De ese evento de MMA, creo Peleas, que fue. no, De lucha. No son peleas, Eso. boxeo, y Boxeo. es el noble arte que ya no llevamos sabía si arrastrando hace muchos años. con los nervios del directo no sabía si era boxeo, era MMA, no me acordaba bien. Entonces... Era boxeo y hubo un par de combates de kickboxing a los eso que es. doy la enhorabuena por la gran actuación que tuvo el PGB Team, del que soy miembro, y me siento muy orgulloso. De hecho, pido disculpas por ese pequeño patinazo y nosotros que vamos a seguir con más información y más contenido en directo, tanto en IMAX Televisión como en Onda Cero Puertollano.